Vamos a hablar hoy de los eclipses del año 2024, que ya comenzaron. El 25 de marzo se dio el primer eclipse. No vamos a hacer una exploración del simbolismo general, de qué significan los eclipses en sí. ¿Por qué? Porque ya hice un video al respecto que se los voy a poner acá abajo en la descripción, en donde, bueno, abordo el por qué se generan los eclipses, cuál es el simbolismo global, etcétera. Un video, digamos, atemporal de los eclipses es el que voy a poner acá abajo. En este caso vamos a indagar en el impacto puntual de los 4 eclipses que van a activarse en 2024. Insisto, el primero ya se dio el 25 de marzo. Tenemos otro que se viene en pocos días, el 8 de abril. Y luego, hacia mediados finales del año, se vienen 2 eclipses más. Así que los vamos a ir explorando. Entendiendo acá sí una breve reseña del carácter global que puede activar un eclipse, ¿no? La energía global que puede estar experimentándose en un eclipse a nivel general, es decir, saliéndonos del caso particular, saliendo del caso de lo que toque en nuestra carta, que obviamente es muy importante, ¿no? Pero hay que hacer una distinción. No todos vamos a experimentar estos eclipses de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos eclipses se van a dar en el eje Aries-Libra. El que viene se va a dar en 19 grados de Aries, el eclipse solar que viene aproximadamente 19 grados de Aries, más allá de los minutos y demás, del momento exacto de mayor fuerza, pero vamos a ver la zona general que va a estar afectando cada eclipse. Bueno, el que viene, el 8 de abril, se da en 19 grados de Aries y obviamente va a impactar de manera mucho más potente a las personas que tengan factores importantes rondando los 19 grados del eje Aries-Libra. Siempre el mayor impacto de un eclipse se va a dar por conjunción sobre todo, o bien por oposición en el eje. Después se pueden ver el resto de los aspectos, pero primero y principal lo que va a tener una incidencia notoria es la conjunción, así que bueno, eso es lo que vamos a tratar de observar. Obviamente, aunque no tengamos nada en conjunción al foco del eclipse, igual el eclipse se siente a nivel global, ¿no? Las recomendaciones que se suelen indicar respecto de cómo atravesar un eclipse determinado, más allá de lo que toque en nuestra carta, solemos decir que al haber un ocultamiento de luz, ¿no? Obviamente la energía, la luz del Sol es ocultada por la Luna, o bien la luz de la Luna es ocultada por la Tierra. Eh, Hay un ocultamiento de luz. La luz de la luna, obviamente, que la luna es el reflejo de la luz del sol, pero bueno, no importa. En términos puntuales entendemos la luz de la luna. Eh, Al haber un ocultamiento de luz, es un momento precisamente, literalmente, de poca luminosidad, que nos invita más bien a la introspección, a la reflexión y no tanto al accionar externo. No es tan amigo el eclipse de salir por las rutas, subir montañas y demás. Lo que no quiere decir que no lo hagamos o que hay gente que tenga que operar en el afuera en momentos de eclipse, pero en general se recomienda una cierta prudencia o un respeto, digamos, a la energía del eclipse que va a estar activo. Eh, yo siempre recomendaría más bien introspección, reflexión, quedarnos en casa en lo posible, no ponernos demasiado en situaciones de riesgo y tratando de reflexionar específicamente aquello que esté tocando o activando el eclipse en cuestión. En mi caso, por ejemplo, el eclipse anterior en marzo me cayó sobre mi Venus, mi Mercurio en Aries. El eclipse se dio en el eje, eclipse lunar, acá lo vemos, ¿no? Eclipse lunar del 25 de marzo en 5 grados aproximados del eje Aries-Libra. Las diferencias también entre eclipse lunar y eclipse solar las tienen en el video que voy a poner en la descripción. Bueno, todo eso lo pueden indagar ahí. Lo importante es que hubo un eclipse y en mi caso particular se dio en Aries y sobre todo en asuntos relacionados con Venus y Mercurio, que son los planetas que tengo en ese foco. Por lo tanto, cuestiones tendientes a la dinámica vincular, asociativa,
comunicativa se pusieron en juego, se pusieron en marcha, se vieron afectados también en el momento del eclipse. Les comento una cosa, y por eso hay que ver todo el panorama. Porque obviamente ese eclipse también está en un contexto de tránsitos que hay que considerar. El eclipse no lo podemos leer solo descontextualizado de los tránsitos, de la revolución solar, etc. Tenemos que verlo en el contexto específico, y por eso a cada persona el eclipse le impacta de manera diferente. Pero obviamente este es un video en donde vamos a ver temáticas generales, por ende recomiendo primero y principal que vean el grado en el que cae el eclipse y si en ese punto de su carta tienen algún planeta que le haga conjunción u oposición al eclipse. Por eso les digo, el eclipse que ya se dio, pero que va a seguir activo hasta que se dé el próximo eclipse lunar, porque los eclipses están en acción, más allá de que el punto más fuerte se da el día del eclipse, pero después siguen activos hasta que venga el eclipse siguiente. Del mismo tipo, es decir, eclipse lunar hasta el próximo eclipse lunar que se va a dar dentro de 6 meses. Eclipse solar hasta el próximo eclipse solar. Bien, pero obviamente a cada persona le impacta diferente, pero fíjense, se dio en 5 grados de Aries Libra, cualquier cosa que tengan rondando esa área. Los orbes que se manejan también varían, depende del autor. En mi caso suelo, digamos, utilizar un orbe de 5 grados aproximadamente. También teniendo en cuenta de que si toca alguna casa, si toca el ascendente o el medio cielo, si la carta no está rectificada, tenemos tal vez que ser un poco más amplios, más contemplativos en el orbe, porque no sabemos bien exactamente el grado del ascendente si es que no rectificamos la carta previamente. Pero bueno, le doy unos 5 grados. Entonces fíjense, si tienen por ejemplo Marte en Aries, Venus en Aries, como es mi caso, Júpiter, en grado 10, en grado 7, en grado 2, ronda los 5 grados de orbe, ese planeta o esa cúspide va a estar afectada o estuvo afectada por el eclipse anterior en Aries. En mi caso, bueno, como les decía, se ponen en juego temáticas vinculares porque toca a mi Venus y comunicacionales porque toca a mi Mercurio. En lo que nos respecta a nosotros, en donde estamos estableciendo una suerte de diálogo mercurial o por lo menos monólogo, pero después me comentan y yo idealmente si tengo tiempo, porque la verdad que a veces no tengo tanto tiempo, trato de contestar sus mensajes, se da una dinámica mercurial. Y lo que puedo decir es que el eclipse me hizo revisar cosas que tenían que ver con mi capacidad comunicativa. Sobre todo en el verano estuvo esa cuestión comunicativa un tanto hackeada por otros factores que se liberaron semanas anteriores o días anteriores, y el eclipse tocando a Mercurio le dio un énfasis a una nueva instancia comunicativa tal vez más fluida, que yo le estoy notando más fluida en las redes sociales, con mis alumnos y demás. Es interesante, pero más allá de eso, el día del eclipse, esa comunicación estuvo muy eclipsada. Por posteos que hice en las redes y demás. Pero lo que yo vi, más allá, posteos que tal vez podrían tender a una cierta polémica y demás, pero lo que vi es que tuvieron muy buena receptividad y es como que se abrió una puerta a comunicar mercurialmente de una manera más plena. Eso es lo que activó el eclipse en mi caso. Ahora bien, a veces se suele indicar que el eclipse puede activar de manera positiva algún tipo de simbolismo a largo plazo y si es acompañado de un montón de factores que favorecen ese punto que está tocado por el eclipse. Pero en otras ocasiones se dice que estamos eclipsados en el sentido de que el eclipse, si es acompañado por tránsitos, por contactos tensos, suele ser un activador de complicaciones, de limitaciones, de crisis y demás. Por eso cada caso es único. Si toca en 5 grados de Aries y, por ejemplo, ese eclipse
les hace oposición al ascendente, supongamos que tiene un ascendente en 5 grados de Libra y el eclipse les hace oposición, y si el contexto planetario es tendiente a una cierta, supongamos entre comillas, accidentosidad, con Marte y Urano muy activos y demás, no quiere decir que el eclipse inmediatamente, automáticamente habilite un accidente. Por el contrario, el hecho de ser conscientes de que tenemos un eclipse nos puede ayudar a prever ese tipo de cosas. Pero es bueno saber que esa activación de un eclipse que estaría afectando a nuestro cuerpo, a nuestra seguridad, sumado a una serie de tránsitos, de posiciones en la revolución solar y de posiciones en la carta progresada, en las progresiones secundarias, si se da esa multiplicidad de factores, es decir, que se vea por lo menos en 4 instancias fuertes, tránsitos, revolución solar, progresiones secundarias y el eclipse activando eso, recomendaría no ponernos en situaciones de potencial riesgo, ¿no? Ahí está bueno ser conscientes y por eso decimos, la sapiencia, el entender, el ser conscientes de lo que está activando el eclipse, tal vez nos invita, en lugar de exponernos, a retraernos y evitar consecuencias tal vez desagradables. Había escuchado, me acuerdo cuando un jugador de básquet llamado Kobe Bryant tuvo un accidente, días antes, un eclipse había hecho un aspecto tenso a un significador de vitalidad y demás. No recuerdo exactamente, creo que al Sol, oposición al Sol, una cosa así. También es muy interesante ver, por ejemplo, cuando el expresidente Fernando de la Rúa le cae un eclipse justo, partil, al medio cielo en conjunción al Sol y en cuadratura a Marte, una cosa así. Días previos a que se activara todo esto del 20 de diciembre de 2001. Creo que fue unos días antes, 16 de diciembre, una cosa así. Hubo un eclipse y el eclipse le cayó sobre el Sol en cuadratura a Marte, activando una cuadratura Marte-Sol en conjunción al medio cielo, algo así. Después lo voy a revisar bien, pero creo que es así. Y claro, uno puede decir, porque obviamente el presidente salió por televisión haciendo declaraciones que de alguna forma activaron la chispa popular, ¿no? Digamos, activando estos acontecimientos que iban a determinar en su salida del gobierno, en su renuncia y demás. Un astrólogo tal vez podría haberle dicho a De la Rúa, no es el mejor momento para salir a declarar ciertas cosas o activar ciertas medidas justo días antes o un día después, no sé, de que un eclipse te haga conjunción al Sol, cuadratura a Marte, cuadratura al ascendente, conjunción al medio cielo, sumado a un panorama global muy inestable respecto de la continuidad institucional, digamos. Astrológicamente estaba muy complicado el panorama, pero justo en el eclipse, ahí es donde uno tiene que decir, en el eclipse no, respetemos el eclipse, dejemos pasar. A veces uno piensa que la asesoría astrológica podría haber ayudado mucho a ciertos presidentes, líderes, mandatarios, etc. Pero bueno, en ese caso tengamos en cuenta, por eso les digo, el grado en que cae, que en este caso es 5 grados del eje Aries-Libra, porque es un eclipse lunar, o sea, el Sol estaba en Aries, en 5 grados de Aries el 25 de marzo, y la Luna estaba en 5 grados de Libra. Siempre los eclipses lunares se dan con la oposición Sol-Luna, pero con una oposición Sol-Luna que se dé cercanos al eje nodal del momento. Como en estos momentos el eje de los nodos está en Aries-Libra, cuando se dio la oposición Sol en Aries, Luna en Libra, se dio un eclipse lunar. Bien, fíjense, obviamente acá seguramente necesiten cierta asesoría astrológica. No es que me esté proponiendo yo, porque las personas que me contactan sabrán que estoy sobrecargado a niveles de agenda. O sea, no me estoy publicitando como
para hacer la carta, pero si no es conmigo, con cualquier otro astrólogo, pero es importante que si ven un eclipse que les va a tocar un factor importante, por ejemplo, la luna, el sol, el ascendente, la tríada, ¿no? La gran 3, el gran 3, bueno, como se diga, las dos luminarias, el ascendente, también algún planeta personal, por ejemplo, Marte, Venus, si les cae encima de algún factor, tal vez sería interesante que buscaran asesoría astrológica para entender el contexto global que está activando eso, ¿no? Porque a priori no podemos saber que un eclipse que toca a nuestro Marte, que toca a nuestro Venus, a nuestra Luna, a priori no podemos saber si esa activación va a ser negativa, positiva o neutra, o no va a pasar absolutamente nada. La mayoría de las veces, como sabemos, se dan 4 eclipses por año en promedio. Y todos los años tenemos eclipses y todos los años algún eclipse toca algo en nuestra carta. Y la mayoría de esos años no nos pasa absolutamente nada a raíz de esos eclipses. Eso también está bueno tenerlo en cuenta y no, digamos, alarmarnos en vano, no estar tensionados pensando que cosas terribles van a sucedernos porque justo el eclipse nos cae en casa 8 en conjunción a Plutón, qué sé yo. Siempre el eclipse va a caer en algún lado de nuestra carta, hay 4 por año en promedio y la mayoría de las veces no pasa absolutamente nada. Para que pase, ya sea a nivel de una activación positiva o no, o a través de alguna crisis, para que pase o para que el eclipse sea el activador de un hecho concreto, de un evento, se tiene que dar una sumatoria de factores, insisto. Y el astrólogo es la persona que puede llegar a discernir esa sumatoria de factores. Tiene que haber tránsitos que acompañen el eclipse, revolución solar que acompañe el simbolismo activado del eclipse, progresiones secundarias, y también esto de los detonadores, ¿no? Cuando se habla de detonadores son factores de una temporalidad más acelerada, ¿no? No son largos procesos. Por ejemplo, los tránsitos de Marte o del Sol, que al tocar un factor de nuestra carta podrían detonar o activar el evento. Bien, si todo eso confluyera en un mismo tiempo, ahí sí tal vez el eclipse puede ser un factor de nota. Por ejemplo, puesto que este eclipse del 25 cayó en 5 grados de Aries. Si tienen el comienzo de la casa 12 en 5 grados de Aries, y la casa 12 podría tener una connotación de enfermedades crónicas, por ejemplo, o de internaciones, y justo tienen previsto o una operación o una ida al médico por algún tema importante, o si vienen sintiendo algún tipo de malestar, bueno, podrían decir, me cayó en la 2, justo en la cúspide de 12, pero eso no sería motivo de alarma en sí. Seguramente a lo largo de nuestra vida muchas veces nos va a caer el eclipse en la casa 12, o varias veces. Ahora bien, fíjense además si tienen aspectos tensos en tránsito a la cúspide de la casa 12, o al planeta regente de esa casa 12, o algún planeta que tengan presente en la casa 12. Fíjense si la revolución solar se vislumbra como preocupante respecto de los asuntos de esa casa 12. Y fíjense si sobre todo en progresiones secundarias, en cierres de progresiones secundarias, que también tengo videos de progresiones y también, si me hacen acordar, voy a dejar el link acá abajo del video de progresiones secundarias. Sobre todo, si en algún cierre de progresión secundaria hay algún factor que active temáticas de salud tensas, recién ahí podrían empezar a inquietarse respecto de esos asuntos. Pero más allá, y si no, el eclipse no activaría nada llamativo, nada realmente significativo. Pero, aunque vean factores por todos lados que están activando algo potencialmente tenso respecto a la salud, siempre obviamente también la ayuda, la asistencia de un astrólogo permite encontrar vías de resolución mitigando el impacto del eclipse y
viendo de qué maneras tal vez sobrellevar esta situación de manera que no nos dañe, ¿no? Se puede encontrar, se puede matizar el impacto, inclusive de un panorama de eclipses que esté muy acentuado, muy fuerte. Pero bueno, en términos generales, estos eclipses de ahora, de marzo a abril, al darse en Aries, están poniendo también en juego cosas que tienen que ver con la autoconfianza, el valor, ¿no? Aries es un signo muy valeroso. También es el signo que más tiene que ver con esto de que no nos importe el qué dirán. Está poniendo en juego estas temáticas, más allá de lo que toque en nuestra carta. Pero una cosa que les puedo decir es que desde este eclipse del 25 de marzo en 5 grados de Aries, que tocó a mi Venus en Aries y a mi Mercurio en Aries, estoy más confiado en mis propias aseveraciones, en mis propias ideas, sin tanto miedo de que mis declaraciones públicas, como estas de este video, sean recibidas de mala manera. La verdad que no me importa. Aries tiene esto, ¿no? El que no me importa el que dirá, no me importa el impacto. Obviamente uno siempre trata de hablar con una sensibilidad, una racionalidad, una conciencia, pero con la confianza ariana desplegada. Puede haber activado el eclipse en Aries este tipo de cuestiones. Claro que también podría llegar a frenar un poco esa confianza si es que, por ejemplo, les cae en conjunción o en oposición a Saturno, o activa una T cuadrada entre Saturno, oposición Sol, Sol cuadratura Luna, y el eclipse está ahí involucrado. Tal vez ahí, en lugar de cobrar confianza en nosotros mismos, mermamos esa confianza. Pero bueno, básicamente el consejo que les puedo dar es revisar el grado del eclipse, dónde les cae y si hay planetas en conjunción u en oposición también. O en oposición, ahí la 1 era necesaria, pero bueno. Vamos al siguiente, si les parece. El eclipse que viene se da en unos días, si es que está viendo este video el 5 de abril o el 6 de abril. Si lo ven después ya habrá pasado. Lo estoy filmando el 3, creo, o 4 de abril, ¿no? Ya no sé ni en qué día estoy, pero bueno. 8 de abril de 2024 se dan 19 grados de Aries. De vuelta, fíjense, dónde les cae. Este es un eclipse solar. A priori no podemos afirmar que el eclipse solar es necesariamente más potente, aunque claramente es la ocultación de la luz del sol, ¿no? Hay algo muy fuerte en este tipo de eclipses y sobre todo en los eclipses solares. Ahí sí que yo recomendaría la máxima prudencia posible en el movimiento cotidiano. Suelen ser fechas en donde si movilizamos algo, si activamos algo, es probable que ese algo tenga consecuencias muy marcadas, muy fuertes. Les decía lo de la Rúa, días antes del estallido del 20 de diciembre de 2001, hubo un eclipse y el eclipse encima afectó notoriamente la carta natal del presidente. Y lo que se activó, la serie de acontecimientos que comenzaron a ocurrir, el 19, después el 20, bueno, fueron eventos que dejaron una huella en la historia de Argentina, ¿no? No son eventos casuales, no es que hubo una declaración, por ejemplo, declara el estado de sitio o al corralito, o libera, lo que sea. Y no es que dicen, bueno, después se resuelve, se va piloteando y ya entramos en 2002 y la economía se establece, se estabiliza. No, se activó una serie de eventos en donde ahí mismo, en diciembre de 2001, se resolvió algo. Y por eso hago especial hincapié en esto de la prudencia, ¿no? Las personas encargadas de tomar decisiones a nivel político, esto a nivel general, pero nosotros mismos en nuestra vida particular, las decisiones que adoptemos en esta fecha de eclipse, más allá de dónde nos caiga, insisto, porque bueno, ahí lo único que tienen que hacer es buscar el grado 19 de Aries y ver si tienen algún factor. Pero estoy hablando a nivel global. Prudencia. Tal vez no es el mejor momento para iniciar
eh, cosas de las cuales tal vez luego nos arrepintamos, ¿no? Por ejemplo, tirar abajo una pared de nuestra casa, pensando en que esa refacción se va a resolver en un par de días y demás, y ya está. Y tal vez no, tal vez eso inicia una serie de acontecimientos que terminan pinchando un caño y después tiene que venir alguien a arreglar y hay gente en casa trabajando. Es decir, activaría cosas que son fuertes. Si queremos resolver algo como de manera casual, de manera más despreocupada, yo diría no activar ese tipo de cosas justo en la fecha del eclipse o en las fechas que rondan el eclipse, pero específicamente el 19 perdón, el 8 de abril, en donde el eclipse va a estar cabalmente activo, ¿no? Es un consejo como para tener en cuenta. Yo, en fechas de eclipses, suelo guardarme lo más posible. Suelo estar en casita, tomando un té, viendo una maratón de series en la computadora, reflexionando y dejando para después. ¿Vieron el dicho no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? Perfecto, salvo en días de eclipse. Es por lo menos mi tendencia, mi consejo. Hay gente que al contrario utiliza la energía de eclipse como una manera de activar algo que movilice, lo cual está muy bien. Yo no lo recomiendo en el sentido de que aquello que moviliza, las aguas que removemos, pueden sacar a la luz toda clase de podredumbre también. Y sobre todo generar movidas que son más difíciles de manejar. Ahora bien, si lo que queremos es que se mueva la cosa, a nuestro propio riesgo, podemos activar en el eclipse. El tema es que es difícil de manejar, ¿no? Son temáticas difíciles de manejar. Por ejemplo, si este es del 19 de 19 de Aries, ¿no? El 8 de abril, pero cae en 19 grados de Aries. Si tienen Venus en conjunción en los 19 grados de Aries o la casa 7 en 19 grados de Aries, y justo eligen ese momento para darle un ultimátum a su pareja, pensando que se lo va a tomar bien y que va a ayudar a... Es probable que no, que eso active un ultimátum real y que haya peleas y que haya confusión, confrontación, cosas, separación, después vuelta a unirse, pero toda una sensibilización de esos temas que si el objetivo es resolver algo de manera rápida y tranquila, no se daría justo en el momento del eclipse. Así que, nada, ese es el consejo, ¿no? Si uno, por el contrario, dice, bueno, la situación así como está no da para más, el 8 de abril me presento en la casa de mi pareja y le planteo un ultimátum, es ahora o nunca, una cuestión de ese estilo, y van a pasar cositas, van a pasar cosas, no va a ser una charla casual, no va a ser algo, no se van a dar la mano y van a decir, sí, Chuchi, todo bien. No, no, se van a mover cosas fuertes. Insisto, esto sin un juicio de valoración, es simplemente alertando esto. Lo mismo, por ejemplo, está tocando la cúspide de la casa 9 o Júpiter y justo van a viajar el 8 de abril. Es probable que el viaje sea un viaje fuerte, significativo, transformador. No esos viajes, bueno, estuve 10 días en Punta Cana y la pasé bien, buceé. No. Tal vez es un viaje en donde encontramos un tesoro o donde nos secuestran o donde... Estoy diciendo cosas así como exageradas, pero donde pasan cosas, ¿no? O bien encontramos una especie de camino espiritual, un guía espiritual, pero es un viaje que seguramente va a ser transformador y seguramente va a ser todo lo contrario a un viaje de relax, un viaje despreocupado. Es decir, si lo que buscamos es eso y podemos cambiar o no la fecha o elegir la fecha del viaje, si buscamos paz, armonía y descontracturarnos y qué sé yo, no viajemos el día del eclipse. Porque insisto, los días de eclipse se movilizan cosas. Así que bueno, el grado es 19 de Aries, la fecha es el 8 de abril. Luego tenemos que esperar hasta que el Sol esté en Virgo,
el 17 de septiembre se va a activar en el grado 25 del eje Virgo-Piscis un eclipse lunar. En 25, el Sol en 25 grados de Virgo, la Luna en 25 grados de Piscis. Lo mismo que ya dijimos, solamente tengamos en cuenta el grado, ¿no? Obviamente acá cambia la dinámica, ¿no? Porque los eclipses venideros son en Virgo Piscis y luego el de octubre se va a dar en Libra, 10 grados de Libra. Ya no es una dinámica en donde lo que se pone en juego es la autoconfianza, la seguridad, el valor, el arrojo, la honestidad ariana, sino que, por ejemplo, en este de Virgo Piscis, obviamente las temáticas que estarían más presentes son temáticas que tienen que ver con lo mercurial virginiano, ¿no? Cómo organizar nuestra vida, temáticas laborales, sí, básicamente de reorganización de un montón de cosas. Fíjense, el eje anterior, Aries, en Aries, básicamente los eclipses que se van a dar en Aries, se están dando en Aries ahora, tal vez reflejan una cuestión un poco más desordenada que se está viendo en la realidad, no solamente argentina, sino global, ¿no? Hay un caos, porque además, convengamos, ¿no? Plutón entró en Acuario, estos eclipses en Aries de ahora, se dan con una energía de Plutón en Acuario en donde hay un espíritu revoltoso, podemos decir, desordenado, caótico. No sé ustedes, yo encuentro una diferencia fundamental entre los días de Plutón en Capricornio, que se dieron hasta el 20 de enero, y desde el 20 de enero hasta ahora Plutón en Acuario, estamos como una especie de montaña rusa de emociones constantes, inestabilidad, etc. Aries, los eclipses, ni Acuario ni Aries, Plutón en Acuario, eclipses en Aries, ninguno de los dos factores se caracteriza por la estabilidad, el orden, la armonía. No. Ahora bien, en septiembre, Plutón ya entra de vuelta, retrograda e ingresa brevemente en Capricornio. Pero va a estar en septiembre, octubre, un poco de noviembre, va a estar en Capricornio, y los eclipses de esa zona se van a dar con la influencia agregada de Plutón en Capricornio. Entonces podemos pensar que va a haber una especie de freno a la locura acuariana, si se quiere, en esos momentos. Un momento para reorganizarnos, para decir, bueno, ok, todo esto que pasó, toda esta vorágine de acontecimientos que se precipitaban, frenemos un poco, pensemos, ordenemos y preparémonos para un ingreso definitivo de Plutón en Acuario que se va a dar hacia fines de noviembre, tal vez con una mayor sobriedad, ¿no? Y una canalización del espíritu acuariano, no tanto hacia el caos, sino hacia un orden que involucre lo futurista acuariano, lo tecnológico, lo social, lo humanitario, etc. Tal vez estos eclipses pongan en juego estas cosas, ¿no? Nos invitan a frenar un poco la pelota y a decir, bueno, vamos, ordenemos un poco. Ordenemos un poco la situación que ahora, actualmente, es un caos, realmente. No sé si comparten mi visión, pero a mi entender, viendo a mi alrededor, veo inestabilidad, caos, confrontatividad. Aries, Acuario, ¿no? Bien, acá estamos en terrenos de Virgo Piscis. Recuerden el grado, ¿no? Lo que aconsejamos en los casos anteriores, fíjense, 25 grados de Virgo si tienen algún factor planetario en ese eje. Por ejemplo, si les tengo que dar mi caso, este eclipse lunar, yo que tengo el Sol en 24 grados de Piscis, se da en oposición a mi Sol. El Sol en Virgo va a estar en oposición a mi Sol en Piscis. ¿Y qué pasa? ¿Tengo que estar preocupado? No. ¿Por qué? Porque el contexto, ahí es donde el astrólogo ve todo el panorama, no se queda solamente en esa parte. El contexto global no es preocupante, no me va a pasar nada. Pero sí, por ejemplo, cosas que podría llegar a anticipar desde este eclipse. El Sol es la energía vital de las personas. Ténganlo en cuenta, ¿no? Si les toca el Sol, cualquiera de estos eclipses que mencionamos, es la energía vital.
es probable que un eclipse que se da sobre nuestro Sol o en oposición a nuestro Sol merme un poco nuestra energía vital. Yo estoy seguro que ese día, en septiembre, 17 de septiembre, voy a estar medio bajón de energía. No me pidan cosas, proezas. Voy a estar, supongamos que tengo que dar una clase o tengo una sesión. Tal vez si tengo una sesión justo el 17 de septiembre, la postergue o la anticipe. Si tengo que dar una clase porque inevitablemente el esquema me toca dar el 17, la clase va a ser lo más tranquila posible, lo más reflexiva posible, invitando a la cordura. Pero es probable que yo esté medio no moviendo las manos así como un loco, sino más sedado, tranquilo, planchado. Me acuerdo que en 2020 hubo un eclipse, hacia finales de 2020, que se dio en Sagitario, en cuadratura a mi Sol, en Piscis. Y encima fue un eclipse que se vio acá en Argentina, en la zona sur, sobre todo en la Patagonia, pero en Buenos Aires se oscureció bastante el día. Ese día, les juro, no me levanté del sillón del living, me tiré en el sillón y estuve básicamente exhausto. Y yo me miraba a la ventana, miraba por el balcón, y veía que la gente estaba caminando medio con la cabeza agacha, estábamos todos ahí medio bajos de energía. Por eso el sol es energía, es vitalidad. Cuando la energía del sol está oculta, merma de alguna manera esa vitalidad, más aún si toca a nuestro sol. Tengámoslo presente, ¿no? Yo ya me estoy preparando mentalmente para ese día no salir a... No querer subir el monte Everest, por ejemplo, porque voy a estar bajoneado. Voy a estar queriendo estar en casita, bajo las sábanas, tomando chocolate caliente y viendo alguna serie, seguro. Pero bueno, tampoco es cuestión de sugestionarse ni condicionar, ni precondicionarse para eso. Pero se da. La merma de energía es inevitable. En todo caso, podemos ver qué cosas podemos hacer para que la merma energética no nos impacte tanto. Y yo también me estoy preparando para eso. Pero bueno, y el último eclipse del año 2024 será el 2 de octubre en 10 grados de Libra. 2 de octubre en 10 grados de Libra. Bien, acá de vuelta, por eso, esto que dijimos, el orden, Virgo, se puede elevar al equilibrio, al balance, a la armonía de Libra. Por eso insisto, el contexto de Plutón en Capricornio, ya signo de tierra, más racional, Libra, también un signo de aire, más racional, seguramente hagan que en estos meses, septiembre, octubre, las temáticas fundamentales a revisar, a reflexionar, tengan que ver con cómo organizamos nuestra vida, cómo armonizamos nuestra vida, cómo conectamos con un mayor bienestar, un mayor equilibrio vital, no poniendo tanto énfasis en la ambición o la confrontatividad, sino en lograr un balance entre descanso, vida afectiva, vida laboral, vida familiar, ¿no? Tratar de equilibrar un poco todas esas cosas. Como decimos, el grado es 10 de Libra, o sea que cualquier cosa que les toque en ese grado, ahí se activa el asunto. Y en este caso sería un eclipse solar, ¿no? Bien, terminamos este repaso breve, pero necesario seguramente, sobre todo localizando los grados en donde caen los eclipses. Obviamente, no podemos revisar cada caso hipotético particular, ¿no? No podemos decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si les toca en 10 grados de Libra en casa 8? ¿Qué pasa si les toca en casa 9? ¿Qué pasa si les toca en casa 10? ¿Qué pasa si les toca si les hace conjunción a Mercurio? ¿Qué pasa si les hace conjunción a Marte? Es infinito, ¿no? Les dejo la tarea de que busquen en sus cartas qué planeta toca, que reflexionen respecto de qué significa ese planeta. Ahí pueden revisar todos los videos de planetas que tengo Tengo videos de todos los planetas y videos de todas las casas. Entonces, yendo para atrás en la biblioteca de videos de este mismo canal,
pueden ir. Si les toca Mercurio, vayan al video. Hay 3 videos de Mercurio. Vayan o más. Creo que hay 3 y 5. 2 más por otra parte. Bueno, vayan al video de Mercurio y fíjense qué representa Mercurio. Además, esos videos de Mercurio también hacen un repaso por el Mercurio a través de los signos. Bueno, entonces, si tienen Mercurio en Libra, vayan a la parte de Mercurio en Libra. Tengo videos de todas las casas también. Entonces, si les cae el eclipse en casa 7, vayan al video de casa 7. Obviamente, este video que estamos haciendo, que estoy haciendo en este momento, si tuviera que embarcarse en un repaso de todas las variables posibles, sería un video infinito. Duraría, no sé, 17 horas, 23 minutos, la primera parte. Lo cerramos acá, 40 minutos, una cosa así. Después me pueden en comentarios ir haciendo, obviamente también, lo que siempre digo, en comentarios trato de contestarlos dentro de lo posible, pero si me ponen casos puntuales, por ejemplo, tengo Marte en casa 8 y el eclipse me hace cuadratura, ¿qué me dirías? Es muy difícil que encuentre el momento porque a mí me tengo que sentar, ponerme a analizar, ponerme a ver todas las variables. Sinceramente, no tengo tiempo. No se los digo por jugarla de persona ocupada, estoy realmente ocupado. Pero siempre aliento a que pongan las preguntas porque tal vez no la contesto yo, pero la puede contestar alguien que sepa, alguien que quiera aportar. Siempre se dan estos casos, ¿no? La persona deja la pregunta y aparece alguien que contesta, se puede gestar un diálogo también entre esas dos personas. Así que bueno, invito a que ya sea que yo pueda contestar o no, porque a veces contesto también, pero que igualmente comenten y demás. Y como siempre, invito a las personas que quieran adquirir mi libro, en este caso, no asociado a las temáticas de eclipses. Es un libro en donde se ven los factores fundamentales que tienen que ver con la carta natal, ¿no? Signos, planetas, casas, aspectos. Básicamente eso. Los eclipses no están involucrados en este libro, tal vez en libros posteriores seguramente sí me aboque a ellos, pero más allá de eso, compren el libro y contribuyen a la causa. Les mando un abrazo y nos vemos en el video que viene.